Este día, para muchas de las madres que tenían a sus hijos desaparecidos, murió la esperanza de encontrarlos con vida. La incertidumbre terminó con la entrega de los restos óseos. La identificación de estos cuerpos fue posible gracias a las comparaciones genéticas realizadas en los laboratorios de ciencias forenses de Colombia. Un proceso que se ha convertido en la única esperanza para miles de familias que buscan recuperar a por lo menos 60.000 personas desaparecidas en todo el país como consecuencia del conflicto armado. La crisis por los desaparecidos en Colombia ha llevado a los científicos de este país a plantearse la creación de un banco de material genético, que sería el primero en su género en América y tal vez en el mundo. Se ha desplazado a todos estos focos, a estos sitios que han sido focos de toda esa violencia, tratando de lograr que los familiares denuncien, y no solamente eso, sino de una vez tomar una muestra biológica, que generalmente es una muestra de sangre o sino una muestra de un frotis bucal, para tratar de hacer su perfilamiento genético, tener sus datos genéticos, meterlos a una base de datos y después hacer los cruces con todos esos cuerpos que no tienen una posible identidad. El trabajo de identificación empieza en el Laboratorio de Antropología Forense. Se hace un escrupuloso inventario para tratar de reconstruir la estructura ósea. Luego ya empieza el estudio bioantropológico como tal, en el cual se diagnostica cada una de las variables antropológicas, desde la edad, el sexo, el patrón ancestral, la estatura y los rasgos individualizantes, para llegar a reconstruir ese perfil biológico de ese individuo y llegar a identificarlo plenamente. Los cuerpos proceden de fosas comunes en terrenos con distinta configuración geológica. Esta circunstancia determinará el estado de conservación del cadáver y el proceso de descomposición. Este cadáver estaba desmembrado, está incompleto, está muy erosionado por el medio de enterramiento o de inhumación. Entre tanto, aquel cadáver está muy bien conservado, procede de unos suelos que no son ácidos. Entre tanto, estos son bastante ácidos, bastante arcillosos, que hace que muy cercanos al mar, que hace que se descompongan muy fácilmente los restos. La mayoría de los cuerpos presentan fracturas y evidentes signos de tortura, características que les permiten a los forenses determinar las circunstancias de la muerte. Este es un caso que la muerte fue ocasionada por un proyectil de arma de fuego. Aquí lo tenemos en el cráneo, que es el que llamamos, o el que llaman en el medio militar, el tiro de gracia. El proyectil de arma de fuego se ingresó por la región occipital y tuvo salida por la región facial, destruyendo parte del cigomático y de las órbitas. Pero a pesar de conocer con exactitud las causas de la muerte y de haber establecido la raza, el sexo, la estatura y la edad, no se sabe quién es la víctima. El problema que tenemos en nuestro país es que, como hay tantos desaparecidos, para poderlos identificar fehacientemente por las pruebas genéticas, es indispensable contar con los familiares más cercanos biológicamente a la víctima. Solo así puede adelantarse un estudio comparativo de ADN. El ADN es un registro genético individual que establece características específicas de la herencia aportada por los cromosomas de padre y madre. La identificación de cada cuerpo se hace a partir de la extracción del ADN que se conserva en los restos óseos. Es necesario realizarlo principalmente en los huesos largos, sobre todo porque pues, estos permiten que el ADN en la parte central de los huesos largos sea más integral, sea más conservado. El ADN está menos expuesto a las condiciones adversas del ambiente en el lugar donde se encuentre inhumados esos huesos. El hueso se pulveriza y a la muestra obtenida se le aplican reactivos químicos que van aislando el ADN.
En solo un año en Colombia han sido exhumados los restos de cerca de 2.000 personas y se han identificado plenamente a 500, gracias a la adquisición de equipos de análisis genéticos que pueden realizar múltiples comparaciones de manera simultánea. Para los análisis estadísticos contamos con un software que es único en Colombia, se llama el DNA View. La capacitación fue dictada directamente por la persona que creó el software, que se llama el Dr. Charles Brenner, y realmente esto ha hecho que podamos obtener unos resultados más confiables y más rápidos dentro del laboratorio. Los equipos forenses de Colombia se han convertido en autoridades respetadas en todo el continente. La complejidad de su trabajo los ha llevado a intercambiar experiencias con forenses de Bosnia y Argentina. Existen varios agravantes, que es una situación, digamos, diferente a lo que se ha visto en otros países, y es que estamos todavía los procesos, los conflictos que se viven en nuestro país, los conflictos armados no han cesado, y eso realmente limita mucho el trabajo de la recuperación de los cuerpos. Los forenses colombianos son conscientes que la tarea de identificar a tantas víctimas será un proceso que tomará años. Pero aún así están dispuestos a compartir su experiencia con especialistas de otros países, en donde los conflictos armados dejan a miles de personas desaparecidas.